y voy a poner a compartir. Bueno, buenas tardes, ahí están saludando. Buenas tardes a todos. Yo ahí empiezo a grabar también, Estela, así vemos. Sí, está grabando. ¿Ya se ve, Fabi? Sí, se está viendo bien. Bueno, perfecto. Cuando me digas. Sí, ahí estaba esperando que estaban entrando Sí, algunos, pero... perfecto. Bueno, buenas tardes a todos que están saludando. Buenas tardes. Hoy estamos con ustedes Fabiana y yo quien les habla es Estela. Como verán, nos vamos turnando. Siempre los martes somos dos personas distintas. Por ahí Fabi ya repitió el martes pasado. Hoy la acompaño yo. Ahí, Estela, por ahí esperamos unos minutitos porque siguen sumándose un ratito Sí, y Fabi. 5 Sí, ya arrancamos. perfecto. Un minuto y ya empezamos, chicos. Así que bueno, estén atentos. No sé si tienen ahí los apuntes. Estén atentos que ahora vamos a empezar a explicar. Acá como no tengo foto, puse un ratito el video para que me recuerden. Los saludo a todos, Fabiana. Yo diría que ya siguen entrando, pero estamos grabando la clase. ¿Sí? Hay Eh, 87. Me llama la atención que ¿Ya son pocos. terminaron de rendir, chicos? ¿Cómo No les hay fue? tantos. Han ¿Tienen rendido. parciales otra vez esta semana? A ver, no contestan ahí en el chat. Todavía no dicen. Todavía no han tenido parciales. Pensamos que la semana pasada teníamos parciales. Sí, porque el martes pasado nos habían comentado que tenían. Dicen a partir del 3, porque el martes pasado también nos sorprendió con Marta que eran pocos. Profe, creo que los recursantes tenían parcial la semana pasada de otras Ah, materias. está bien. Entonces fue por eso. Bien, para que se queden tranquilos también, nosotros vamos a hacer, más adelante se lo vamos a comentar bien, un simulacro de parcial, como para que ustedes vean cómo va a ser la modalidad, ¿sí? Sí, yo ahora, Pero bueno, bueno, eso se lo sí, vamos a comentar más adelante bien cuál va a ser la fecha que lo vamos a hacer. ahora, bueno, arrancamos. Sí, ya empezó Estela. Bueno, listo. Como todas las clases, recuerden siempre ir al aula a ver el cronograma para saber qué tema se va a tratar en la clase de este martes. En esta clase vamos a ver función inversa, simetría de una función y su inversa y las gráficas, ¿sí? Acá estamos trabajando con el trabajo práctico número 3 y estos ejercicios que vamos a ver hoy es para que puedan resolver el 24 y el 25, me parece, ¿sí? Está desordenado en el trabajo práctico, preferimos explicar función inversa antes que recíproca y cónica, que están en los ejercicios anteriores, pero ya, como ustedes ven, ya el martes que viene vamos a ver esos temas ya para terminar todos los temas teóricos y no hay que perder de vista que el jueves 13 de mayo está el primer parcial, ¿sí? Como bien les dijo Fabi, tengan cuidado, no les dijo Fabi, mencionó lo del simulacro, vamos a armar un simulacro para que ustedes prueben los recursos y se saquen los miedos, más que nada los ingresantes, pero hay que tener en cuenta que también tenemos 2 feriados acá, o sea que vamos a tener que acelerar haciendo los trabajos prácticos y realizando las consultas, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna consulta, Fabi. El jueves, hola, ¿me escuchan?
Sí, Estela, se Está bien. escucha. El jueves, Fabi, ¿no es cierto? Ya va a estar disponible para ustedes en el aula una encuesta que va a ser anónima con un formulario de Google en donde vamos a pedirles algunas opiniones que queríamos saber nosotros sobre el dictado de esta materia, ¿no? Sobre las clases, eh, qué les cuesta, qué no, y bueno, recabar alguna información para ver si venimos bien llevando la materia con este dictado. No sé, Fabi, si querías agregar algo más. No, acá dicen algunos que no le carga la pantalla, que no ven la pantalla. Yo les A decía ver, que, bueno, aprieten F5 o párense en Estela, ¿sí? Si se paran en Estela, el resto lo ve bien, bueno, la van a poder ver. Sí, Estela, ¿sí? seguí, porque el resto lo ve bien. Bueno, Los que listo. tienen problemas, opriman F5, por favor apaguen los videos, tienen las cámaras encendidas, ¿sí? Apaguen, si no llora vos tranquila, Estela, yo voy, Bueno, si no, silenciando todo. entonces, si no hay consultas sobre esto, entonces lo más importante de lo que mencionamos para esta semana es que el jueves va a estar disponible una encuesta que necesitamos que todos completen, ¿sí? La encuesta es anónima, tienen que ser sinceros con las preguntas que estamos haciendo y responder sinceramente, ¿sí? Porque queremos obtener información para ver si tenemos que adecuarnos, si hay algo para mejorar, ¿sí? Entonces, lo más importante es que la completen e ingresen. Ya vamos a publicarlo en el Instagram y por el foro del aula. Y de vuelta le vuelvo a decir que también vamos a publicar cuando vamos a hacer el simulacro para el primer parcial, que el primer parcial va a ser el jueves 13 de mayo. Entonces, pasando a lo que vamos a ver hoy, que va a ser función inversa. Entonces, esto es por la página, ¿no? Esto es página. Porque armé en 2 páginas. Vamos a ver a qué denominamos función inversa o a qué llamamos función de inversa de otra función, ¿sí? Entonces, para poder encarar este nuevo tema o esta definición de función inversa, vamos a recordar un poco cuando vimos... Sí, Profe, sí, Estela, esperen sí, chicos, yo está justo el interrumpo cronograma. ahí. Estela, sí, si cambiaste de página, yo ahora lo iba a avisar, chicos, ¿sí? sí, ¿no se ve? Se ve el cronograma, ¿sí? Ah, no, yo ya cambié. A ver, para. Pasa que igual estaba dando pautas generales con el Ahí, cronograma, Estela, todavía. ahí. Sí, se ve, Sí, profe. ahí está. Ah, perfecto. Bueno, bueno, volviendo, lo que les dije es que esto es... Uy, quedé sin lápiz. Esto yo lo armé porque es un número de página, ¿no? No tiene nada que ver. Lo que vamos a ver es la definición de función inversa, cómo obtenemos una función inversa de otra función dada y cuáles son las características que tiene esta función inversa. Antes por ahí de ir a la definición, vemos estos grafiquitos que ya lo han visto cuando Fabi hizo la definición de una función y las clasificaciones de funciones, ¿sí? Entonces, si partíamos de un conjunto de partida que lo denominamos A y este coincidía con el dominio de una función, tomábamos un valor x cualesquiera, le aplicábamos esta función y vamos a obtener un valor y que iba a ser un f de x, ¿no? Y igual a f de x, ¿sí? Y vamos a llegar a un conjunto de llegada, ¿sí? Y la definición la escribíamos así. Partíamos de un conjunto A contenido en los reales, íbamos a un conjunto B contenido en los reales, tales que y va a estar en función de x, en donde x era la variable independiente e y era la variable dependiente. Hablábamos de x porque estábamos hablando de una variable continua. Recuerdan que antes vimos funciones también, que era una variable discreta, ahora volvemos a la x, que es una variable continua. Ahora bien, nosotros hicimos clasificación inyectiva, subyectiva,
Pero, yo ahora voy a borrar esto del conjunto de llegada que se lo mencioné. Nosotros vamos a ver que queremos que ir del conjunto de llegada, que sería el B, como hizo acá la flechita, y queremos pasar del conjunto de llegada al conjunto de partida o dominio. A eso se le llama función inversa. ¿Qué es? Si esta función, sí, a ver si lo explico así. Si esta función, en la función había una suma, mi función inversa, ¿qué va a ser? La palabra lo dice. ¿Cómo? Va a restar. Una Va a resta. restar. Perfecto. Si la función tenía una división, la función inversa, para deshacer eso y volver del f de x al x, acá, ¿qué hacía? ¿Qué debería Una hacer? Multiplicar. Una multiplicación. Perfecto. Si yo acá tengo una exponencial, una función exponencial, ¿qué debo aplicar? ¿O cuál sería la inversa? La raíz. La raíz. Exponencial, no exponencial. Logarítmica. Logarítmica, esa. ¿Sí? Logaritmo de algo. Y si tuviera una cuadrática, ¿qué tendría? Una raíz. ¿Sí? De un argumento. Entonces, la función inversa, voy a borrar esta línea que ya la había hecho. Vamos a llamar función inversa de una función dada de esta forma. Y la notación es f a la menos 1 de x. ¿Sí? Este menos 1 es distinto de poner 1 sobre f de x. ¿Sí? Esto es muy importante. Este f menos 1 solamente me indica que está hablando de inversa. ¿Sí? Esto lo ven, esto es súper importante. Esto es distinto a poner 1 sobre f de x. Ya después, en la clase del martes, vamos a ver que a esto vamos a llamar recíproca. ¿Sí? Pero esto lo vemos en la clase del martes. Entonces, así como armamos esta definición, podemos escribir que f a la menos 1 va a salir, partir de un conjunto B, que está contenido en los reales, y va a ir a un conjunto A contenido en los reales. Tal que va a pasar algo. Ahora, ¿siempre voy a poder encontrar la inversa de una función? ¿Siempre voy a poder partir de este conjunto y llegar a este conjunto A, partir del B y llegar al A? ¿Qué característica tendría que tener mi función? A ver si se dan cuenta. Que sea inyectiva. Estela, Sí. Liliana te habla. Ah, Lili. ¿Cómo estás, Estela? Ahí Bien. los chicos están preguntando en el chat que Sí. ahí dice f a la menos 1 de i, Sí, sí, ahí, no ahí de vemos. x. Sí, sí. Ahí lo vemos. Ahí Ah, lo vemos. bueno. ¿Sí? Acá lo voy a poner acá. Te aviso que a Fabiana se le cortó la luz, así que no sé si bueno. está siguiendo. Listo, entonces me ayudas vos, Lili. Dale. Te ayudo, no hay Bueno, problema. dale, Sí. porque yo no veo los chats. Bueno, entonces, a ver, algo dijeron ahí. Para adelantar acá, para que no se les haga lío con esto, con el i, es por esto, porque va a ser, miren esta definición. A ver, ayúdenme en acá. ¿Cómo sería para que yo la arme acá? Entre chicas, entre Hola. Ah, no escucho nada. Se cortó todo, Fabi. Bueno,
A ver, ¿cómo armaría acá esta definición de f a la menos 1 mirando esta? ¿Están, Lili? ¿Alguien me sigue? Pertenezca a los reales, tales que... ¿Qué pusimos acá? La definición de funciones. Una función que va del conjunto, parte del conjunto A, contenida en los reales, y va al conjunto B, contenida en los reales, tal que I es igual a f de x, donde x es la variable independiente y la variable dependiente. Hola, Estela. Sí, ahí te escucho, Fabi. Sí, ahí te escucho, Fabi. Entonces, miren acá. Acá estaba la X, acá estaba el Y. Ahora parto al revés. Yo parto de un conjunto B, contenido en los reales, voy a un Hola. conjunto. Hacemos la inversa. Hicimos la inversa. Bien. Por eso acá ponemos f a la menos 1, es la inversa. Partimos de un conjunto B y vamos a contenido en los reales, y vamos a la contenido en los reales tal que, ¿y acá qué pongo? Tal que X va a ser igual a f a la menos 1 de Y. De ahí Bien, sale, tranqui, seguí, Estela. de ahí Ajá. sale este que decían de Y, ¿sí? Porque acá la variable independiente va a ser esta, porque el dominio en la inversa va a ser este. ¿Sí? Pero yo les pregunté si toda función puede tener inversa. ¿Qué condición No. tendría que tener la función, qué característica, para que yo pueda encontrar la inversa? Si vamos... Estela, ahí en el chat Sí. habían puesto, biyectiva, decían. Ah, perfecto. Tiene que ser Bien. biyectiva. Entonces recuerden que una función, la característica vimos era inyectiva, que decía que para todo x1, x2 perteneciente al dominio, ¿recuerdan? Si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 era distinto de f de x2. ¿Sí? Eso me daba cuando era inyectiva. Ahora, la otra clasificación fue suryectiva o sobreyectiva. ¿Y recuerdan qué pasaba cuando podíamos clasificar una función como subyectiva? Cuando la imagen de esa función coincidía con el conjunto de llegada, ¿sí? Solamente así podíamos clasificarla como subyectiva. Y eso lo veíamos así. A ver, yo hago un repaso rapidito. Esto ya lo vimos. Supónganse que yo tengo dos conjuntos acá. X1, X2. F de X1, F de X2. Y acá me quedó F de X3. ¿Esta función es inyectiva? Chicos, ¿me escuchan? ¿Es inyectiva esa función? Sí, profe. Ahí no. Sí, Sí, porque es pertenece a la función. inyectiva. A la función. Ahora, ¿es suryectiva? No. No. ¿Por qué? Porque acá, en el conjunto de llegada, sobró un valor. O sea que la imagen de F no coincidió con el conjunto de llegada. ¿Ven? Ahora, si yo les grafico A, B, C, 1, 2, 3. ¿Esta es inyectiva? Sí, ¿Es subyectiva? también.
También. Entonces, ¿qué pasaba? Si se cumplía que era inyectiva y subyectiva, decíamos que era biyectiva. ¿Y por qué se tiene que cumplir la condición de que sea subyectiva? Bueno, y también inyectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, si no se cumple con la definición de función, porque recuerden que si esto era una f, y yo quiero encontrar la f a la menos 1, yo voy a tener que partir de acá, ir acá, partir de acá, ir acá, y partir de acá, ir acá, ¿sí? Con la f a la menos 1. ¿Qué pasaría acá? Si yo tendría que esta fuera la f, y esta fuera la f a la menos 1. Yo de acá voy acá, de acá voy acá, y de acá no voy a ningún lado, ¿sí? No está relacionada. O sea que esta no cumpliría la definición de función. Esta no sería una función. Recuerden que a todo elemento del conjunto de partida le tiene que responder uno y solo un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué tiene que ser subyectiva e inyectiva? ¿Me siguieron? Ahí no contestan, sí, no contestan nada en el Ah, chat, Estela. Pero bueno, habían dicho ya antes biyectiva, ¿eh? perfecto. Y Entonces, aparte ya él dijo x igual a una f de y. Yo no te quise interrumpir antes. También habló de cómo era la inversa. claro, acá está. Entonces, si vamos a la definición, que cuando armamos esto, que lo armó Fabi y yo lo tomé, lo vemos, sea f una función inyectiva con dominio A e imagen en B, su función inversa tiene dominio en B e imagen en A. Y se define como f a la menos 1 de y de x, tal que y es f de x para todo y perteneciente a B, porque este B sería el dominio de la f a la menos 1. Entonces, acá, y por eso lo recalco, hay bibliografías que no habla de función biyectiva. Está claro que tiene que ser biyectiva. En esta definición no lo dice, está implícito. ¿Se dan cuenta en dónde está implícito? Pues pueden llegar a leer esta definición y pensar que solo precisa que sea inyectiva. Que la imagen es B y el dominio también es B. Eso, que la imagen es B. No está hablando que B es el conjunto de llegada. ¿Sí? Eso era más general. Ya está aclarando que la imagen es B. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, no hay preguntas, Estela. Bueno, sigo. Entonces, ahora vamos a... hay algunas observaciones, esto por ahí, bueno, fuimos sacando de los apuntes también. Cuando no decimos, no aclaramos cuál es, esto me parece que nunca lo habíamos armado así, pero ahí les voy a mostrar. Cuando no definimos una función con el conjunto de partida y de llegada, no podemos saber si es subyectiva o no, ¿sí? Por lo tanto, siempre suponemos, ay, perdón que me corrí, encima esta barra me molesta. Si tenemos y no se define cuál es el conjunto de llegada ni el de partida, suponemos entonces que es subyectiva. Esto es súper importante, ¿sí? Casi todas las expresiones que vamos a dar para hallar la función inversa, si esa función puede tener función inversa, siempre decimos que suponemos que es subyectiva. Y verificamos que sea inyectiva. ¿Recuerdan cómo verificábamos gráficamente si una función era inyectiva? Dibujando rectas horizontales. Eso, perfecto. Si yo escribo esto a modo esquemático, ¿no? ¿Esta qué gráfica es? Igual a X a la 3. x al cubo. Perfecto. X al cubo.
menos 1, menos 1. Yo trazo rectas paralelas al eje Y, y si me corto un punto, quiere decir que esta función es inyectiva, ¿sí? La inyectividad la probamos gráficamente, lo hacemos gráficamente, ¿sí? Entonces, si no nos dan los conjuntos de llegada y los de partida, suponemos que es subyectiva, ¿sí? Y vamos a verificar gráficamente que sea inyectiva. ¿Hasta ahí estamos? Ahora, vamos a analizar el dominio e imagen de una función isinversa, y lo podemos ver acá arriba en este grafiquito, ¿sí? Este sería el dominio de F, y vamos a poner, lo voy a borrar un poco, y voy a poner con amarillo, este sería la imagen de F, ¿sí? Para poder encontrarla en la inversa, ya no estamos hablando del conjunto de llegada, porque para que sea subyectiva tiene que coincidir con la imagen. Ahora, si yo me voy a escribir acá otro B y otro A, ahora, en relación a la función inversa, ¿cómo tienen que ser? ¿Cuál sería B? ¿Qué sería B de la función inversa? El dominio. El dominio. El dominio. El dominio de la F a la menos 1. Y el A sería La imagen. la imagen de la F a la menos 1. Entonces van a ver que entendiendo bien el tema, estos ejercicios son re llevaderos, porque uno puede sacar un montón de datos a medida que lo va resolviendo, ¿sí? Entonces yo acá había puesto que el dominio e imagen de una función isinversa son el dominio de F, en este caso no lo miré, pero si vemos acá, el dominio de F va a ser coincidente, perdón, la imagen de F va a ser coincidente con el dominio de F a la menos 1. ¿Lo ven acá? ¿Se ve o está muy rayado? Y el dominio de F va a ser coincidente con la imagen de F a la menos 1. Porque es el mismo conjunto, el A y el B no varía. ¿Sí? Entonces, esperen que voy más abajo. Por eso acá dice que el dominio de F va a coincidir con la imagen de F a la menos 1 y la imagen de F va a coincidir con el dominio de F a la menos 1. ¿Sí? Eso es un dato que nos sirve mucho a la hora de graficar y cuando encontremos, porque cuando analicemos, ya van a ver en la práctica, vamos a empezar a analizar esta imagen y este dominio. Y solo vamos a poder llegar a este dominio y a esta imagen. Ahora, en este tema de función inversa, hay algo muy importante que es la composición de su función con su inversa. Y la notamos de esta forma. Es F compuesto con F a la menos 1 o F a la menos 1 compuesto con F. ¿Sí? Recuerden que nosotros vimos composición de funciones. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué pasaría si yo estoy componiendo? Si hago, recuerden que esta notación, F compuesto con F a la menos 1 de X, es lo mismo que escribir F compuesto a la menos 1 de X. ¿Sí? Acá me dice que la composición de una función isinversa produce la función identidad igual a X. ¿Qué quiere decir? Que acá, cuando yo componga, si compongo F compuesto con F a la menos 1 o F a la menos 1 compuesto con F, ambos dos me van a dar igual a X. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a poner acá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy componiendo dos funciones o una función con su inversa, lo que va a pasar es que voy a deshacer lo que haga una, ¿sí? Si esta función a la X le estaba multiplicando por 3, esta, al ser inversa, la va a dividir por 3, ¿sí? Entonces siempre me va a quedar el valor X. ¿Se entiende? Siempre se van a deshacer una de la otra. ¿Siguen el razonamiento? ¿Lo podría no hay- repetir, por favor? Esto dice
la composición. Esto lo tomamos nosotros como una verificación. Hay veces que decimos verifiquen la composición de la función con su inversa, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que puedan elegir f compuesto con f a la menos 1 o f a la menos 1 compuesto con f. ¿Hasta ahí vamos? Esto lo podemos escribir de otra forma como f de f a la menos 1 o f a la menos 1 de f. Ahora, si yo estoy componiendo realmente la función y su inversa, cuando yo haga la composición y trabaje analíticamente, lo que voy a obtener es el valor de x. ¿Sí? En este caso, el x va a pertenecer al dominio de la inversa y en este va a pertenecer al dominio de la función, porque es donde estoy componiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí Estela, Sí. como sugerencia, Sí. bien Estela les dijo cuando hizo la introducción que son operaciones inversas, ¿no? Inversas, Como bien claro. dijo recién, si se multiplica por 3, se divide por 3. Por ahí componerles esa nada más para que se den cuenta lo que está diciendo Estela, que al componerlas nos quedamos con la variable, ¿sí? Claro, supónganse, La variable es X, lo que uno claro, hace con la variable, supónganse que yo tengo la esta otra lo función, deshace. Digamos. claro, supongan que yo tenga esta función que sea 3x, 3x, y salgo de acá a puntitos y llego acá, ¿no? ¿Cuál va a ser mi función acá? Mi f a la menos 1. X sobre 3. A ver. ¿Qué voy a hacer? Voy a x sobre 3, ¿sí? ¿Lo ven? Puse x y no y, no quiero hacerles lío, porque después vamos a cambiar las variables para poder graficar todo el mismo par de ejes, ¿sí? Pero, ¿ven? Si acá multipliqué por 3, acá dividí por 3. Ahora, si yo hago la composición de f compuesta a la menos 1 de x, o hago esto, ¿yo qué digo? Que a 3, y en lugar de poner x, voy a poner x sobre 3, ¿sí? Saco paréntesis o corchete, simplifico, y acá ¿qué me quedó? Me quedó x. Ahora, si yo hago f a la menos 1 compuesto con f de x, es lo mismo que poner f a la menos 1 compuesto de f de x. ¿Qué quiere decir? Que hago x y en lugar de tener x acá, tengo todo de 3, acá pongo lo que vale f de x, ¿sí? Saco paréntesis y esto me vuelve a dar x. ¿Por qué? Porque una o la otra deshacen lo que hizo la anterior. F de x multiplicó por 3, la f a la menos 1 dividió por 3. ¿Se entiende? Es una forma de verificar, ay, estoy de la tableta. Es una forma de verificar que hallé correctamente la f del menos 1 de x, ¿sí? Eso es lo que me dice. Para eso lo usamos. Esto es lo tomamos como una verificación, ¿sí? Una vez que me dan la función, hallo su inversa, si yo hago la composición y opero sin mandarme ninguna cosa rara, debería llegar a que eso me dé x. Si yo no llego a que me da x, es porque no hallé correctamente la función inversa. ¿Se entiende? No sé si Fabi era eso lo que... ¿Se entiende, chicos? Sí, Estela, ahora pusieron que sí, que lo entendieron. Ah, bueno. Profe, Ahora resuelvo, sí, que hay un par de compañeros que no pueden entrar, es porque yo me salí, pero ahora lo resuelvo, Estela, vos seguís explicando. Ah, bueno. Sí. Y ahí lo que pide Gabriel es si podés repetir la verificación. Ah, bueno. Acá, a ver, yo acá puse la composición de una función y su inversa. ¿Qué pasa cuando yo compongo una función y su inversa? ¿Sí? No es cualquier inversa, eso se entiende, ¿no? Es la función y su inversa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros compongamos, ya sea f compuesto con f a la menos 1 o f a la menos 1 compuesto con f, cualquiera de las dos, yo sé que esa composición, cuando yo la resuelva haciendo cálculos analíticamente, en este caso yo lo que hice fue simplificar, cuando encontremos, ahora yo quiero avanzar, así puedo hacer algún ejercicio, lo que me tiene que dar es x, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que haga la inversa
su inversa, la función de adentro la deshace, ¿sí? O lo que hace la función de afuera. Esta función multiplicada por 3, la inversa dividió por 3, porque deshizo la operación que ocurrió en la función. ¿Se entiende? Entonces siempre va a quedar la función x. Si a x la multiplico, la inversa la va a dividir. Si a x le aplico un logaritmo, la inversa bueno, un logaritmo en base 10, lo que sea, un 8, va a quedar 8 la x, ¿sí? Si tengo una x menos 2 al cuadrado, va a quedar raíz, y ahí vamos a ver, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que lo pueden tomar es como verificación. Esto es lo que yo decía. Si yo me tomo esta composición como una verificación, por lo general nosotros cuando damos un ejercicio decimos hallar la función inversa si existe o justificar. Hallar dominio imagen de la función y la función inversa. Verificar la composición. Esto es verificar esto o esto y que me den el valor de x. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Esto hace y me ayuda a saber si yo hallé correctamente ese f a la menos 1. Porque puedo haberme equivocado en algún paso, ¿sí? Entonces, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Entonces ya vimos qué característica tiene, cuál es su dominio imagen de la función y su inversa, si compongo la función y su inversa, qué es lo que pasa, y esto está relacionado con la gráfica de una función y la función inversa, y la relación que hay entre ambas gráficas. ¿Qué notan acá? Acá yo grafiqué en rojito f a la menos 1 y en azul f. Bueno, acá estaba el cartelito. Podemos decir que son simétricas respecto a la función identidad. Y esto surge de lo que decíamos de la composición, ¿sí? Que sean simétricas es una característica porque si yo acá trazo una perpendicular acá, esto es recto, esta distancia va a ser la misma de acá a acá, que tenga este punto. ¿Me siguen? ¿Se me escucha? Sí, profe, sí. Bueno, Sí, ¿qué otra característica podemos encontrar? Y miremos acá. Si este punto es de coordenada AB, este punto, ¿qué coordenadas tendría? O en realidad, perdón, acá podemos poner otra coordenada. Es A. ¿Qué coordenada tiene I? A. 0. 0. ¿Sí? 0, si esto es A. Entonces, este punto, ¿qué coordenada tendría? 0B. 0 y A. Sería el mismo, ¿sí? Porque están a la misma distancia. Si esto fue, lo hice en general, pero supóngase, si esto fue, a ver, si no lo ven con las letras, vamos a hacer así. Si este punto era un 4, ¿sí? Este va a ser un 4, porque este va a tener coordenadas 4, 0, y este va a tener coordenadas 0, 4. ¿Se dan cuenta? Es la inversa. ¿Lo ven? Sí. Si este tiene coordenadas, vamos a poner otro, me marca el... Si este tiene coordenadas, en X tiene 0, y tiene menos 1, supónganse que esto es menos 1, ¿qué otra coordenada podría saber? Este, ¿no? Menos 1 y 0. Eso, menos 1 de X, 0 de Y. Eso es lo que tiene de esto de encontrar su inversa. Va, a mí me gusta. Porque yo a partir de graficar la función, que era esta, si yo tengo puntos característicos, ya voy a saber que por estos puntos cambiados, inversos, va a pasar mi nueva función o la función inversa. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un ejercicio, así no me demoro tanto. ¿Hay consultas? No, Estela, Ah, bueno. están preocupados todos por los cortes de luz y la lluvia, pero Oh, no sí, hay bueno. consultas. Pero bueno, estamos grabando, después subimos, Sí, si no sí. volvemos a ver. Entonces yo tomé y vamos a ir a hacer el procedimiento porque esto es bien práctico, ¿sí? Fue la introducción teórica y dice hallar
si es posible la función inversa y me dan la función. Entonces, lo primero, conviene escribirla en función en y, ¿no? X al cubo menos 2. Y yo lo voy a hacer esquemático porque después tengo la gráfica, no la voy a descubrir todavía. Pero esto hace que nos ayude y ya vamos integrando todos los temas que vimos, ¿sí? Entonces, si yo miro la elemental, ¿cuál sería? X al cubo. Esta tendría un corrimiento sobre el eje X o sobre el eje Y. Sobre mí. Y el Sobre I. el eje X. A Corta ver, el menos 2. Corta el menos 2. Sobre el I, 2 hacia abajo. sobre el Y, 2 hacia abajo. Sería sobre el eje X si esto estuviera así. ¿Ven la diferencia? Ahí me muevo 2 lugares hacia la derecha. Acá baja 2 lugares, ¿sí? Entonces, ya la cúbica la conozco, entonces va a pasar por acá, no voy a rayar tanto, va a pasar acá y va a ser 1 a la izquierda. uno a la izquierda y uno hacia abajo, ¿sí? Corta acá. en 1,25. ¿Cuánto? 1,25x. Acá. Entonces esto hace, bueno, así haría, ¿no? Esta sería mi función. ¿Lo ven? Acá la compañera, ¿cómo encontró este punto? Dijo, Haciendo la raíz cúbica, profe, ya que estoy haciendo la raíz cúbica, ahí marco solamente 2 raíces y la tercera. ¿cómo? Haciendo la raíz cúbica encontramos 3 raíces. Sí, son las 3 iguales. Tengo menos 1,25 más 1,25 y la otra. No, son No, todas cuidado ahí, porque es raíz claro, cúbica, es raíz ¿eh? cúbica. Cuidado que es raíz cúbica, no es raíz cuadrada. Cuadrada. Por eso, la raíz cúbica, la tercera raíz, ¿dónde la marco? No, es que va a cortar, Fíjate, va a cortar en esta, van a ser las 3 iguales, Ah, ya, ¿sí? ya. Entonces, a ver si acá era 1. Yo ahora voy a hacer, ahora, me había perdido. Entonces, si es posible, hallar la inversa. ¿Qué dije yo que debe cumplir la función para que pueda hallar la inversa? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser Biyectiva. inyectiva y suryectiva. Esta la suponemos y no hacemos nada más, porque acá no me están diciendo cuál es el conjunto de llegada. La inyectiva la verificamos gráficamente. No precisamos que sea analítica. ¿Cómo la verificamos? Como hoy dijimos, trazamos rectas paralelas al eje X y tiene que cortar a la función en un solo punto. ¿Sí? Entonces, ¿cumple? ¿Es biyectiva? Sí. Es biyectiva. Por lo tanto, podemos hallar f a la menos 1. ¿Sí? Podemos hallar la inversa. Entonces, eso es lo que primero tenemos que hacer, sí o sí, verificar que sea inyectiva y lo verificamos gráficamente. Para eso tenemos que graficar correctamente, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a tomar la función y x al cubo menos 2 y el paso que sigue es, lo que voy a hacer de acá a acá, va a ser despejar x, ¿sí? ¿Cómo despejo x? Y paso el 2 sumando, me queda x al cubo. Ahora, lo voy a pasar de este lado porque siempre va a la izquierda. X al cubo y menos 2 más 2, o sea que x va a ser igual a ¿qué? A raíz cúbica de y más 2, ¿sí? Y ahí encontré mi f a la menos 1, ¿sí? Recuerden que estaba en función de y. Como yo necesito y voy a pedir, porque siempre nos piden que grafiquemos en el mismo par de ejes ambas gráficas, acá vamos a hacer la identidad que pasaría por acá. Siempre tenemos que graficar. Ahí el Sí. 2 no tendría que pasar restando en lugar de sumando, No, porque está restando. pero abajo, donde dice x al cubo es igual ahí.
Ah, lo Y puse si no, al revés. lo puse al revés, por eso Claro, les aclaré claro. que siempre conviene trabajar con la variable que tengan dependiente a la izquierda, ¿sí? ¿Sí? ¿Se perdieron ahí? Es lo mismo, esto es lo mismo que esto. Entonces, lo que hago ahora es un cambio de variable. Hay algunas personas que cambian la variable antes de despejar. Yo primero despejo y ahora hago el cambio de variable. ¿Se entiende? Lo que es X lo llamo Y y lo que es Y lo llamo X. ¿Me siguieron? Entonces, ahora lo expresamos como f a la menos 1 de X y por eso ahora expresamos con X, porque le hicimos un cambio de variable para poder graficar en el mismo par de ejes cartesianos, ¿sí? Solamente por eso. Voy a poner con el color que lo voy a graficar. ¿Ahí me siguieron? No hay preguntas, Estela, Bueno, así que sí. entonces, yo podría irme a graficar y hay algo que no hice, que ¿qué fue? Lo segundo que vimos. Yo ya acá a priori podía sacar algo. A ver, ¿cuál era el dominio de la función? ¿Y cuál es la imagen de la función? ¿El dominio? Ahí dicen todos los reales es el Todos dominio, los dice reales. Martín. ¿Y la imagen? Todos los reales igual. Todos los reales. También, Ahora, les bien. pregunto, el dominio de la f a la menos 1 y la imagen de la f a la menos 1, sin que yo hubiera hallado esta expresión, o sin que ahora lo vamos a verificar, pero puedo a priori ya saber cuánto vale, Sí, cuánto sí, van a porque ser. tienen que coincidir Eso con el que DF. quería que vieran. Van a ser todos los reales, porque el dominio de la inversa es igual a la imagen y el dominio de la función igual a la imagen de la inversa. ¿Sí? Entonces, entienden que graficando y sabiendo graficar esta función, después tenemos un montón de datos para poder graficar y hallar la función inversa. Ahora, ya hallé eso, lo que voy a hacer es, digo, bueno, voy a verificar que la haya hallado bien. Para verificar, puedo hacer f compuesto f a la menos 1 de x, que es lo mismo que expresarlo f a f a la menos 1 de x. ¿Y esto qué me tenía que dar? ¿Ya sé lo que me tiene que dar? El X. resultado. Eso. Acá yo ya sé que tengo que llegar a la x. Ojo, no tengo que forzar para poder llegar, ¿eh? Tengo que hacer bien los pasos y no hacer nada ilegal. Entonces, f, y en lugar de poner f a la menos 1, acá voy a escribir x más 2, va a ser igual y hago la composición. La función era, me la voy a escribir acá. La función de x era x al cubo menos 2. Entonces acá me va a quedar, en lugar de poner algo al cubo, menos 2, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner la inversa. ¿Sí? Esta es f a la menos 1. Estoy componiendo. Acá puedo simplificar y me va a quedar x más 2 menos 2. Si simplifico, esto me da x, como yo quería. Quiere decir que esta es correcta. Ahí una observación, Estela, por lo que dijeron hoy de calcular la raíz, fíjense que Estela pudo simplificar porque el Pues índice de raíz la raíz es cúbica. índice Sí. impar, ¿eh? Por Ten en eso, cuenta eso. Ya van a ver otro ejemplo. Por eso el dominio eran todos los reales, ¿sí? No lo verificamos. Si no hubiera encontrado de esta forma, si yo estudio el dominio acá, ¿qué digo el dominio de f a la menos 1? ¿Tiene alguna restricción? No, porque es raíz impar. Por lo tanto, van a ser todos los reales, ¿sí? ¿Está bien ahí? Sí, eso estuvo bueno que lo aclaraste, Estela, porque si bien uno supone, bien lo que dijiste antes, que el dominio de una función es la imagen lo de la otro. inversa y viceversa, también está bueno verificarlo Sí. ahí como hiciste recién, digamos, al hallarla, ¿sí? Bueno, entonces, no lo voy a hacer, pero
si yo hago f compuesto, f a la menos 1 compuesto con x, que es f a la menos 1 compuesto de f de x, esto también me tiene que dar x, ¿sí? No lo voy a hacer. Entonces yo acá había puesto, y ahora me voy a ir a que la veamos graficada, a ver si puedo acá. Yo acá la puse. Entonces, esta era mi función. Y esta es mi función inversa, ¿sí? Entonces, mire, este punto que dijimos que era raíz cúbica de 2, ¿qué coordenadas tendría? Tendría raíz cúbica de 2 y 0. Entonces, el otro punto va a ser 0 de x, y va a pasar por acá. ¿Lo ven? La simetría va a ser 0 de x y raíz cúbica de 2. Ahora, este punto, ¿qué coordenadas tenía? Tenía 0 de x y menos 2. Por lo tanto, yo ya sé que va a pasar por la menos 2, 0, que va a ser por este punto. Entonces yo, ya teniendo estos puntos, ya puedo trazar. Y otro que si yo ya, esto es lo más importante, ver la simetría que tienen. Si yo ya veo que no tienen simetría es porque la grafiqué mal, ¿sí? Esta es la identidad igual a x, vamos a hacer las flechitas acá. Y son simétricas, quiere decir que estos puntos, si yo trazo una recta perpendicular acá, esta distancia es la misma que esta distancia, ¿sí? Si esta gráfica, la función me cortó la identidad, por este punto también me va a cortar la función inversa. ¿Se entendió? No quería perder tanto tiempo en graficar, por ahí grafico otra más adelante. Sí, sí, eso ¿Se está ve? bueno. Lo que les dice Estela es una forma de verificar cuando uno la grafica, ¿sí? Claro. Si no están simétricas, no. Y Mm. para que se dé la simetría, tengan en cuenta que tienen que tomar la misma escala La en misma el eje escala, X y en sí. el eje Y. Perfecto, sí. Es la misma escala y vean que por eso hicimos el cambio de variable, porque si no la otra me iba a quedar la variable independiente Y, ¿sí? Por eso hacemos un cambio de variable para poder graficar en un mismo par de ejes X e Y. ¿Sí? Yo acá, no sé cómo vamos con la hora, yo acá tenía, a ver si se ve. Queda una hora, Estela, y no hay consultas. ¿Se ve? No, capaz que no. Porque Todavía no. No compartí toda la pantalla. A ver, espera. Ah. ¿Ahí? Ahora sí, Ahí. Estela. Acá. Ahí se ve. Ah, yo la había preparado y no me quedó. Esa sería una cúbica, ¿sí? Yo la voy a correr y la voy a poner ahí. Perdón. Supónganse en esa, ¿sí? Si yo marco la identidad, ahora esta acá me calcula, ¿no? El A sería el coeficiente que acompaña a x más 3, esta sería la amplitud que tiene, el B sería lo que se desplaza sobre el eje X y el C lo que se desplaza sobre el eje Y, ¿sí? Si lo pongo acá, lo llevo, a ver, al 0. Y por esto cuesta llevar un valor, ahí. Ahora, la inversa, cuando lo calculo, siempre tiene que tener esto de su simetría, ¿ven? Si yo me voy moviendo los valores, se va acompañando la simetría, la inversa. Siempre respecto del eje del Y igual a X, de la identidad. Eso quería como para mostrarles. Ahora, a ver si me paso acá y lo ven. ¿Estoy de vuelta, Fabi? No, porque Hola, sí, Estela. compartí toda la pantalla. Ahí otra vez no se Ahí ve. voy, ahí volví, porque no quería compartir toda la pantalla. Bueno, entonces, hallamos eso. Ahora, y acá puse cómo encontrar una función inversa. Es un checklist, ¿no? Escribir y en función de x, resuelva la ecuación para x, o sea, esto es despejar x. Después intercambio x e y,
y la ecuación resultante va a ser la inversa, ¿sí? Es sencillo, lo primero que tengo que hacer es muy metodológico y si lo enganchan bien no van a tener problemas con una función inversa. Ahora, vamos a ver otro caso. Yo tenía, pero me voy a adelantar, vamos a hacer este. Tenía otro ejemplo para hacer, pero me centro en este que quiero que lo vean sí o sí. Supónganse que me dan esta función, f de x, x menos 2, todo al cuadrado, ¿sí? Es una parábola desplazada 2 lugares hacia la derecha, ¿sí? Siempre busco el valor de x que me haga 0 esta expresión. Entonces acá la grafiqué yo, ¿sí? Esta sería, vamos a completar esto que siempre hinchamos nosotros. Esta sería la gráfica, ¿sí? Y acá graficamos. Una vez que sabemos, pasa por estos valores, y esta es la función. Entonces, me dicen que me pedirían hallar la función inversa. Yo puedo hallar la función inversa de esta función, y igual a x menos 2 al cuadrado. Ahí No ya es contestan que inyectiva. no. Bien. No es inyectiva. Lo mismo Eso. contestaron en el chat. Perfecto. Si a mí me dan y yo la grafico, ¿sí? Y si arranco a resolver, estoy cometiendo un error. Lo primero tengo que verificar es que cumpla con las condiciones de biyectividad. ¿Esto qué es? Que sea inyectiva. Como no nos dice nada de los conjuntos, suponemos que es surjectiva. Y si sabemos eso, vemos si es inyectivo. Si yo trazo una recta paralela al eje X, ¿qué pasa? Me cortó a la función en 2 puntos. Por lo tanto, no es una función inyectiva, ¿sí? Por lo tanto, no podemos hallar la inversa de esta función, así como está planteada, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer, y nosotros siempre decimos, es poder restringir. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cuál es el dominio de f? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y cuál va a ser la imagen? Ahí quiero hacer una... Sí. No, quería hacer una aclaración, porque acá en el chat pregunta si siempre son cúbicas las inversas. Cuidado ahí, porque No. está dando ejemplos, Ejemplos, Estela. sí. Sí, justamente ahora en este ejemplo, Lía, te Claro, vas a dar esto cuenta era un ejemplo. que vamos a hallar la inversa de otra función. Depende qué función, si va a ser cúbica, la inversa de una raíz cúbica. Claro, ¿sí? volveríamos Cuidado a con eso. Volveríamos a esto. Si era exponencial, la función, voy a encontrar una logarítmica. Si es una cuadrática, voy a tener una raíz par. No lo puse en una raíz 2. Si es una cúbica, una raíz cúbica. ¿Sí? Bueno. Entonces, el dominio eran todos los reales. ¿Y la imagen? De 0 Ahí. a infinito. 0 lo incluyo, ¿no? Sí, ahí pusieron en el chat que sí, con corchete, bien escrito Perfecto. en el chat. Perfecto. Sí. Entonces, yo lo que puedo hacer es restringir el dominio. ¿Y esto qué quiere decir? Puedo elegir una rama u otra. Acá, si yo me centro acá, yo voy a tener, a ver, esta va a ser la rama derecha y esta la rama izquierda. Y viéndolo, relacionando con los x, esta rama va a ser para los x mayores o iguales a ¿qué? Yo tengo en cuenta a esto. Mayores o iguales a 2, o para los x o x menores o iguales a 2, ¿sí? Aclaro esto porque al tener acá la igualdad no pueden estar incluidos en ambos dos, ¿sí? O en uno o en otro, en función de qué rama elija. ¿Se entiende? Entonces, esto se escribe así y nosotros le cambiamos el dominio o ponemos. Si nosotros elegimos
tomar la rama derecha, lo que vamos a hacer es, a ver, me voy a poner la cuadrícula. Nos tomamos la rama derecha, 1, 2. Yo estaría tomando esta rama. ¿Lo ven? Entonces, la función sigue siendo x menos 2 al cuadrado. Pero de esta función yo le restringí el dominio. Entonces es el dominio restringido, le ponemos df restringido, podemos ponerlo así. df, esto significa restringido, y ahí ponemos, ¿cuál sería el dominio? Mi nuevo dominio. De 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Y mi imagen, De 0 a más infinito. de 0 a más infinito. Entonces ahora, con esta función en el cual yo ya le puse la condición que x va a ser mayor o igual a 2, tomé la rama derecha, yo si trazara rectas paralelas x, ¿en cuántos puntos me corta? Me va a cortar en un solo punto. Por lo tanto ahora, esta función ya es inyectiva. ¿Se entiende? ¿Por qué le puse esta condición? Restringí el Sí, ese dominio. paso, bien, ese paso es importante, chicos, hay que volver a graficarlo, ¿sí? Uno elige cuando selecciona cuál es la rama a la cual se le va a hallar la inversa o el dominio restringido, hay que volver a graficar. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, ya dije que elegía esta rama, puedo acá graficar la y igual a x, y ahora voy a hallar la f', ¿sí? Entonces ahora, como ya sé que es inyectiva, yo puedo hallar f de menos 1 de x, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y va a ser igual a x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Para poder despejar, yo lo que hago es aplicar a ambos lados raíz. Y esto es lo que tienen que tener cuidado. Si yo simplifico acá, ¿qué obtengo? Acá voy a obtener raíz de y igual a ¿qué? Valor X absoluto menos de x 2. menos 2. Bien, x menos 2, valor absoluto. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque estoy simplificando esta expresión que puede ser positiva o negativa. Puede tomar dos valores. Al estar al cuadrado, al simplificar, esto por la definición de valor absoluto, yo puedo decir, ahora, yo puedo sacar las barras y expresarlo como, ¿qué me decía? Que x era mayor o igual a 2, según lo que yo tomé. Por lo tanto, es lo mismo que decir que x menos 2 es mayor o igual a 0, ¿sí? Recuerden que por definición de valor absoluto, si yo tenía valor absoluto, esto era, tomaba positivo si x era mayor o igual a 0, o su opuesto, si x era menor a 0, ¿sí? Entonces puedo sacar las barras y expresarlo como que la raíz de y va a ser igual a x menos 2, porque estaría en este caso, donde x, o toda la expresión que está dentro de las barras, son mayor o igual a 0. ¿Me siguen ahí? No hay preguntas, Estela, en el Bueno, chat. perfecto. Tampoco en- Entonces ahora sigo despejando, ¿sí? Entonces me quedaría raíz de y más 2 igual a x. Ahora cambio de variables y me va a quedar que y va a ser igual a raíz de x más 2. Esto que me dice que ya puedo expresar que f a la menos 1 de x va a ser igual a la raíz de x más 2. Ahora, vengo acá y yo digo, bueno, encontré mi función inversa. Ahora, ¿Profe? sí,
¿Cómo pasó la raíz de la y a a raíz de x? Cambié las variables. Este CB es cambiar variables. Ok. Cambié Bien. a lo que era x, lo llamé y. ¿Lo ven? Cambio de variable. Cambio. Sí, lo mismo que hizo antes, cuando lo Sí, explicó. para poder graficar. Sí, ahí cambió las variables y Solamente, ordenó también. Quizás claro, confundió, sí, está ordenado. está ¿sí? ordenado. Son las porque, dos casos. Sí, es verdad, Fabi, gracias. ¿Por qué? Porque siempre, siempre se coloca la independiente del lado izquierdo, ¿sí? Queda más prolijamente expresado. ¿Se entendió? Entonces, Sí. ¿cuál sería el dominio de f a la menos 1? Viendo acá, ¿qué restricciones tendría? Miren la expresión. Mayor que 0. X mayor o igual a 0. X mayor o igual a 0. O sea, ¿cuál sería acá mi dominio? De 0 a más infinito. ¿Sí? Ahora, ¿con qué lo tendría que comparar para saber si está bien? Con la imagen de f de x. Con la imagen de f. ¿Y me dio lo mismo? Sí. ¿Sí? ¿Está? O me puedo haber agarrado de esto y haber dicho ya que el dominio de f a la menos 1 era de 0 más infinito por esto, o calcularlo como hice en este caso. ¿Sí? ¿Y la imagen cuál sería? X mayor igual a 2. X mayor o igual a 2. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar, los valores que puedo ir reemplazando acá, voy a empezar por el 0, y el 0 lo tomo. Si yo reemplazo el 0, raíz de 0, 0 más 2 es 2, el primer valor va a ser 2, de 2 a más infinito. Y si verifico, coincide. ¿Sí? ¿Me siguieron? No hay consultas, Estela. Bueno. Sí. Entonces, Sí, profe. acá yo tendría que graficar mi f a la menos 1 de x como raíz de x más 2 era, ¿no? Entonces yo ya sé a priori que pasa por el 2, 0. Entonces mi nueva gráfica va a pasar por el 0, 2, o sea que va a pasar por acá. Acá pasó por qué punto. Yo estoy buscando los puntos en función de la gráfica que hice acá, ¿no? De la función. Este punto tiene coordenadas 3, 1. ¿Qué coordenadas va a tener la lila? 1, 3. 1, 3. 1, 3. Sería este. ¿Lo van viendo? Y si este, perdón que, a ver, voy a borrar un poquito acá. Si esto, ¿podré insertar espacio? A ver, Fabi. No, ahí se me corrió mucho. No. A ver. Supongo que esto acá sigue. Y esto acá. Deshacé, Estela, lo que hiciste. Sí, Deshacé lo que hiciste, anda para atrás. Ahí fui ya. Y total ahí se ve bien. Ahí Uy. se ve bien. Hoy me fui. No. Bueno. Ay, a ver. Sí, para. A ver, espérenme. Ya estabas bien ahí. A ver. Sí, por eso, pero hice uno de más. Ahí está. Ahí voy a borrar esto. Entonces, acá. Si esta corta acá, por este punto, yo ya sé por este punto va a pasar. Y tengo estos 3 puntos, puedo... Ahí. Esto es bien redondito acá, sale y cortaría así. Bueno, ustedes que lo pueden hacer tranquilos, ¿sí? Porque acá a mí se me pega la mano en la tableta. Sería una forma así. ¿Se entiende? Y ahí obtengo la simetría. Esta sería la f a la a menos 1.
Fíjense que eso que marcó Estela es importantísimo para graficar, porque a veces tienen complicaciones con los gráficos, ¿sí? Entonces, eso es importante, ubicar los puntos que tiene la función y colocar los inversos para la inversa, claro. y si se cortan las dos gráficas, se van a cortar en la recta y igual, igual a a X. X. Sí se cortan, ¿sí? Se van a cortar justo ahí, van a coincidir. Porque para ahí tienen el mismo valor de X y el mismo valor de Y. Claro. Bueno, ahora. A ver que no me deja bajar esto. Ahora, no sé cómo voy con la hora. ¿Hago la otra rama? Para que la vean. Sí, Estela, porque son Bueno, y cuarto van a ser. Así que sí. Vamos a hacer la otra rama. Voy a dar un poco más de lugar. Entonces, vamos a graficar la otra rama. Era 1, 2. Acá. Fíjense que yo me hago los valores característicos, ¿no? La función era x menos 2 al cuadrado. O sea que para 0 va a cortar en 4. Yo me voy buscando los valores. 2, 3, 4. Va a pasar por acá y va a ser esto. ¿Sí? ¿La ven? Entonces, si tomo la rama izquierda, que se le dice, la función va a ser esta y el dominio, yo voy a hacer una o la otra, ¿eh? Esto es o hago una o hago la otra. ¿Me siguen? No voy a hacer las dos. Yo voy a elegir con qué rama me siento más cómoda al poder encontrar la inversa. ¿Eso se entiende? Sí. Ahí no hay Sí. pregunta. Sí, está bien. uno puede elegir, digamos, si me piden restringir, en realidad uno, si hiciera las dos, digamos, lo que tienen que saber es que como no es inyectiva la función, la parábola, si elijo una rama tengo una inversa, y si elijo otra otra, tengo rama, otra. ¿qué les parece? ¿Va a ser la misma la inversa si elijo la otra ¿La otra rama? rama? ¿La misma que hallé antes? ¿Qué les parece? ¿Que va a ser la misma función inversa la que va a llegar Estela ahora? Si elijo otra rama distinta. No. No, va a ser No, distinto. va a ser ¿no? distinta. Lleva a dos, por eso hay que seleccionar las dos. Muchas veces le pedimos que elijan, como dijo Estela, una sola. Claro. Y después ustedes eligen cuál es la más. Yo siempre elijo la rama derecha o la positiva, que se le dice, ¿sí? Entonces, el dominio restringido, ¿cómo sería en este caso? Sería menos infinito, 2. Y la imagen de f, ¿cuál sería? Sería de 0 a más infinito, ¿sí? Entonces, yo acá verifico, encontré esta rama, trazo una recta, corta en un solo punto. Esta función con esta restricción es inyectiva, es surjectiva, inyectiva, por lo tanto, puedo hallar la f de menos 1 de x, ¿sí? Esto se lo ponemos, siempre le pedimos nosotros, esto sería la justificación. Que siempre por ahí pedimos justifique si puede hallar, o en lo posible, si puede hallar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? ¿Qué paso tengo que seguir? A ver, ¿me siguieron? ¿Ahora qué A hago? ver ahora qué tiene que hacer Estela, a ver, para hallar ¿Despejar la X? inversa. Eso, despejar x. Entonces, vuelvo otra vez. Aplico a ambos lados, raíz cuadrada. Simplifico. Me va a aparecer las barras. Ahora, para poder sacar las barras, o vamos a hacer acá al revés. Voy a hacer para abajo. Me molesta la barra del zoom que me queda ahí abajo. Entonces, ahora, yo voy a poner raíz de i acá y voy a poner, para poder sacar barras, ¿qué les parece acá? ¿Cómo voy a poner esta expresión? ¿Qué decía yo?
como el x es menor o igual a 2, esto quiere decir que x menos 2 va a ser menor o igual a 0. Por definición de valor absoluto, esto se lo tienen que saber escribir siempre. Ya después, mayor a 0, toma lo opuesto si x es menor a 0. Ahora, si es menor a 0, ¿qué tengo yo? Que tomar el opuesto de lo que hay adentro. O sea que para poder sacar las barras, acá voy a aplicar un menos. X menos 2. ¿Me siguieron? Porque estoy No hay en... preguntas, Estela. Ah, bueno, perfecto. Porque esto siempre les cuesta ver. Entonces, ahora distribuyo menos x más 2. ¿Y ahora qué hago? Sigo trabajando la expresión, voy a venir acá y voy a poner menos x más 2, lo expresé de otro lado, ¿no? Lo puse a la izquierda. Menos x va a ser y menos 2. Ahora multiplico todo por menos 1 y me va a quedar menos raíz de y más 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ahí esperen que baje esto. Profe, ¿por qué multiplicó todo por -1? Ah, por el Porque, ya entendí, perdón. por esto. Multiplico todo para menos 1 o paso este menos 1 dividiendo, ¿sí? Ahora, ¿qué hacía? El cambio de variable, ¿sí? Si cambio la variable, acá me va a quedar y en lugar de x va y en lugar de y va x. Entonces, f a la menos 1 de x me quedó menos raíz de x más 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, acá, voy a escribirlo acá. La f a la menos 1 de x me quedó menos raíz de x más 2. Ahí me quedó muy pegado. Ahora, ¿cuál es el dominio de mi f a la menos 1? ¿Y cuál es la imagen de mi f a la menos 1? A ver, no dicen nada, Estela. El ¿Cuál sería el dominio era dominio? 0 a más infinito, ¿Incluido el 0? incluido el 0. Perfecto. ¿Y la imagen? Reemplazo mismo. yo De 0 menos infinito a 2. de menos infinito ¿A 2? de menos infinito a 2. Perfecto. ¿Sí? Porque acá cuando vaya reemplazando, acá voy a tener un valor negativo. ¿Sí? Entonces, igual lo sabía. ¿Por qué? Porque me coinciden con estos valores. ¿Sí? Igual ahí, Estela, por ahí Sí. un consejo. Si tienen dudas, hagan el gráfico y El lo gráfico. verifican bien después la Sí, imagen, ¿sí? Ahora, yo después voy a Incluso hacer lo verifican con lo que les con la he dicho, ¿no? Que tiene composición. que coincidir con el dominio. Claro, el dominio de la función tiene que ser la imagen de la inversa. Quizás lo Claro. vieron por ahí también. Sí, sí. Y después, recuerden que puedo verificar haciendo f compuesto con f a la menos 1 de x, que es lo mismo que escribir f compuesto con f a la menos 1 de x. ¿Y esto qué le tiene que dar igual? X. X. O hago f de menos 1 compuesto con f, y esto es f a la menos 1 de f de x igual a x. ¿Sí? Yo ahora no voy a componer, pero esto va a dar así. Me voy a ver acá para poder graficar. Entonces, acá voy a graficar la identidad igual a x, ¿sí? Entonces, ahora, si la vamos a hacer con este verde. Si este punto, que era de su función y tenía coordenadas 2, 0, la inversa va a tener 0, 2. ¿Lo ven? Va a pasar por ese punto. Si acá pasaba por 1, 1, y a su vez cortó la identidad,
va a pasar por este punto también. ¿Van siguiendo? Sí, Estela, no hay preguntas. Bueno, y si acá yo busco puntos característicos, ¿sí? No me pongo por ahí a hacer, ay, no me marca. No me pongo a hacer cuentas. Si este punto que fue de la función tenía coordenadas 0 en X y 4 en Y, la de la inversa va a tener en 4, va a pasar. La va a cortar. O sea que, si me pongo a pensar, esto tiene un montón de cosas. A mí me encanta la función inversa porque podría graficar usando esta con corrimientos. Y a su vez puedo ver que yo ya sé qué gráfica, cómo se comporta la raíz de X, ¿no? Cuál es la gráfica de la elemental. Al estar negativa quiere no está para arriba, sino que está como reflejada, ¿no? Para abajo. Y tiene ordenada al origen 2, por eso corta acá, y haría esto. Bueno, es bien redondito acá, a ver si... Ah, en la tableta se me pega la mano. Sí, no es fácil por ahí dibujar No, coordinar con todo. con la Pero tableta bueno, pues ustedes se lo me pega pueden la mano. hacer bien. Pero, claro, porque acá sería redondito y pasaría por 4 y seguiría creciendo. ¿Lo ven acá? Ustedes sí lo tienen que graficar bien, ¿eh? ¿Lo ven? A la gráfica, ¿se entiende? Si corta, como dijo Fabi, corta en el Y igual a X, en la identidad. Y yo tengo puntos característicos. Acá esto no podría ser, tendría que ser más panzadita acá. Pero no me quiero detener mucho en esto. A ver, así. No, yo pienso que ahí, Estela, no ¿Ahí te está? preocupes, ahí se Ah, está bien. entiende, ¿no, chicos? Se entiende y Sí, después, se bueno, lo pueden entendió. graficar con mayor precisión. Claro. Lo Yo importante son acá, estos puntos característicos, ¿no? Donde me corta el eje X una claro, función, la otra me lo va a cortar al eje Y. Y, ¿Sí? Ahí cortó el ¿sí? eje X en 4, la otra corta el eje Cortan Y en 4. claro. ¿Está? Eso es lo bueno, que tiene un montón de otras, bueno, y poder verificarlo, ¿no? Haciendo correctamente la composición. Yo voy a dejar de compartir y voy a ver si puedo, a ver si me logra, voy a compartir. Por ahí puedes compartir toda la pantalla, Estela, vos preferís. Ahí Sí, se ve, ya se ve. ahí. Esperen que voy a apagar una. Tenés que despintar quizás. Sí. Bueno, en esta en realidad, esta sería la inversa de cuál de estas ramas. A ver si lo ven. Acá no podría graficar, ¿no? Esta había encontrado otra y ahora no la encuentro. Pero en realidad, esta me quiere decir que la parábola, pero hay una rama, a ver si puedo anotar con esto. Bueno. Ahí dice Leo que es de la rama derecha. Acá anotar. No, dibuja Estela con... Ahí, eso, justo te iba a decir eso. Que Si no dibujaras con encontraba el zoom. lápiz. Acá no es eso, de la rama derecha, ¿lo ven? Solamente elijo esta rama y me da esta inversa. Ahora, si yo tengo... Uy, no, tengo que dejar el Tenés que lápiz. dejar de... Ah, sí, ahí está. Si yo desmarco esa y marco esta, la que va, a ver, voy a borrar, y sería La izquierda. eso. Tengo que tachar esta. Y ustedes ven que se cruzó acá, que este punto que fue coordenadas 0 en X y menos 2 en Y, fue este punto que fue menos 2 en Y, 0 en X. Menos 2 en X, 0 en Y. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno. Voy a... Ah, tengo que borrar todo. Ahí está. Sí, voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla. Si no pierdo... Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, Estela, se ve. Bueno, entonces, esto lo más importante, y este por ahí es el más tramposo, este tipo de a ver, no tengo el lápiz. Acá. Este tipo, las cuadráticas. ¿Por qué? Porque no son inyectivas y yo tengo que restringirlas. Entonces, tengan cuidado y no se larguen a encontrar la inversa si no verificamos todo lo otro. Después,
yo tengo, busqué, en este caso, yo en realidad quería empezar con esta. Con esta ya sabemos qué rama, o sea, tenemos que tener cuidado en esta. ¿Se ve esto, Fabi? ¿Ya se está bien? Sí, sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Fíjense que ahí la función, como les dijo Estela, la función dada es la raíz. Es la raíz. Entonces, ese es el dato. Entonces, en ese caso, esa función, ¿cómo es? ¿Es inyectiva o no? Ahora, ¿es inyectiva? Si yo, bueno, acá ya me anticipé y no quería perder tiempo, pero la gráfica de una raíz cuadrática es esta, ¿sí? Donde está desplazada en el eje X un lugar hacia la izquierda. Entonces, si yo paso rectas paralelas al eje X, cortan un solo punto. Si yo estudio cuál es el dominio de la función, ¿cuál sería? ¿Y cuál sería la imagen? A ver, El dominio ahí Martín ya... Sí. de -1 a más infinito. Lo incluyo de -1 a más infinito. ¿Y la imagen? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito, perfecto. Entonces, cuando yo me pongo a despejar, por más que esté acá, yo lo voy a hacer. Si y es igual a raíz de x más 1, yo voy a elevar ambos miembros al cuadrado, acá simplifico y acá me queda x más 1 y al cuadrado. Y al cuadrado menos 1. Uy. Ay. Te fuiste a... ¿Qué pasó? ¿Se te fue a Se la me otra ventana? cerró el OneNote. Qué raro, yo lo cerré para no generarte conflictos. A ver, aguárdenme. Qué raro, lo cerré yo el mío para no generarte conflictos a vos, que estoy con... Bloqueamos. Nah. A ver, ¿cómo puede ser? lamentamos el bloqueo que se produjo la última vez que nos visitó. Chicos, nos visitó. Ah, bueno. No, Qué esto es raro, loco. Estela. ¿Ves lo que dice? Lamentamos el bloqueo. Sí, sí. Sí, y yo lo cerré para no generarte conflictos. A ver, ahí está, ahí está, porque si no lo iba a abrir. Lo había cerrado no. para no generarte conflictos, que se Pero guardaran ni me nada. bloqueó el 1. La página, bueno. a ver, para. Bueno, no importa. Ahí agrego. Esperen que busque el enunciado como era. Aguárdenme. Que tenía varios. Quería hacer uno más. Bueno, pero me va a faltar la gráfica que quería mostrarles. Fíjate el trabajo práctico, si no, ¿cuál quieres buscar, Estela? No, quería si no, hacerles este. ¿Qué pasaba con otro? Bueno, el anterior ya está. En realidad, a ver, quiero ver si se recupera. No sé. Al clic. Volver a cargar la página. ¿Recupero copia? No sé, la verdad, Estela, a ver, fíjate. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno. Chicos, disculpen, estas cosas nos pasan a nosotros nomás. Por Dios. Es fácil. Así que, bueno, y lo que quería mostrarles que esta ya es inyectiva, por más que porque por ahí causa confusión. Como yo ya sé que es una raíz par, arranco haciendo cosas raras. Esta ya es inyectiva, no tengo que restringir nada y ya sabía cuál era el dominio y la imagen. Yo despejo y voy a llegar a la función inversa. Por más que si yo miro este dominio de la función, ¿cuál sería este dominio de la función? De la inversa. A ver, ¿cuál sería el A dominio ver, ¿cuál sería el dominio de la inversa? De 0 a más infinito. No. Bueno, de 0. ¿Cómo lo sabes? Porque es la imagen del anterior. A ver, bueno, a esto quería ver. Volvemos a este. El dominio de este, ¿cuál era? De -1 a más infinito. Y la imagen era de 0 a más infinito. Acá vos dijiste que, a ver si bajo acá. El dominio va a ser de 0 a más infinito.
Y está correcto. ¿Por qué? Porque solamente voy a graficar la rama positiva. Si yo no hubiera hallado esto y me hubiera concentrado en esta, quizás hubiera dicho que el dominio eran todos los reales, porque esta no tiene restricciones, ¿lo ven? Ah, claro. ¿Lo ven? Hay que tener en cuenta la restricción de la Esto, primera. pero eso que quería que vieran. Pero como esto Claro, en era realidad, solamente la tengan rama cuidado que positiva, ahí no se hizo, sí, pero ahí no se hizo restricción, cuidado. no. No, ya la tiene. Sí. Claro, No, en sino que la realidad función Ahí es era la como rama. lo que hicimos en el anterior, que elegimos una de las ramas, en este caso. No, porque esta es la rama. acá no hace selección de ramas, Selección, y ya porque la esta es la función positiva, dada claro. ya es la raíz, Ya es la raíz. Entonces, esa inversa, que es la x cuadrado menos 1, surge como inversa de la raíz, ¿sí? No es la función original. No es la Por función eso el original. dominio es de 0 a más. Por eso, claro, como dice Fabi, tengo que tener en cuenta que es para los x mayor a 0. Por lo tanto, el dominio no serían los reales si yo lo mirara acá, sino que me tengo que ver cuál era mi función dada, ¿sí? Por eso el dominio sí son de 0 a más infinito y la imagen era de menos 1 a más infinito. Esto lo hice para que viéramos esto, que no tengo que graficar toda la parábola, ¿sí? Esto no va, solamente la rama para los x mayores a 0. Eso quería mostrarles en este. ¿Se entendió? Sí. Y ahora quería ver este tipo de funciones que les cuesta. Supónganme que me piden hallar la inversa de una función de este tipo, que son una función racional, ¿sí? Donde tengo la división de dos expresiones polinómicas. Entonces, acá se complica a la hora de poder graficar. Entonces, lo que es aconsejable, lo que es aconsejable es expresar esta función, ¿sí? Expresarla de otra forma. ¿Cómo podemos hacer? Haciendo la división. Si nosotros hacemos la división, yo esto hago la división como hacíamos en la primaria, x menos 1, ¿sí? Recuerden que esto lo practicamos en el laboratorio, me parece, en el cual podíamos hacer Ruffini, en este caso podríamos usar Ruffini, pero por ahí yo lo hago más rápido en esto que se ve más fácilmente cómo expresarlo. Entonces hacemos la división para poder expresar esta función de otra forma que nosotros podamos graficar usando corrimiento y desplazamiento, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ver que esté completo y ordenado, completo y ordenado. Está completo y está ordenado. Si no estuviera completo, le agrego ceros, pero divido, como esto como un repaso rápido. Tengo que multiplicar por 3 porque acá recuerden que había un menos. Yo pongo acá 3 por menos 1, menos 3, 3 por x, 3x. Con este menos, esto me queda 0, más menos por menos más, 2 más 3, 5, ¿sí? Acá está. Podemos expresar que si tenemos una división entre un polinomio p dividido en 1q, podemos expresarlo como el cociente, que es esto, ¿y esto qué sería? El resto. El resto. Más el resto sobre el divisor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 3x más 2 sobre x menos 1, lo puedo expresar como 3 más el resto, que era 5, sobre el divisor, que era x menos 1. ¿Sí? Entonces, a esta función la puedo expresar como, la voy a ordenar como 5 sobre x menos 1 más 3. Esto es lo mismo, expresado de una forma o expresado de esta forma. ¿Por qué lo llevé a esta forma? ¿Yo qué función elemental sé construir, sé graficar? ¿La 1 sobre qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué función conocen? X. Elemental. Ah, 1 sobre sobre X, X. dice 1 Martín. sobre x. Bien. ¿Sí? Recuerden que la 1 sobre x yo lo grafico así. Acá tenía 1 y menos 1, y esto hacía asintótico k y asintótico k, y venía así, 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 y se hacía así, ¿no? Esta era la gráfica elemental.
1, 1, menos 1, menos 1. Esta va a tener un desplazamiento en 3 hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Hacia arriba. Y va a tener corrimiento sobre el eje X. No. Sí, uno hacia la derecha. Eso, 1 hacia la derecha. ¿Y el 5 qué me daría? ¿Qué me haría el 5 este? Me alejaría este punto, como por acá. Me lo sacaría, me lo alejaría. Este y este, ¿sí? Me abriría las ramas. ¿Me siguen? Ahí sería el valor, ¿se acuerdan en la clase pasada que vimos transformación de gráfico? Transformaciones, Sería claro. esa función 1 sobre No, X. profe. La 1 sobre X estaría multiplicada por 5. Claro. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Esto es muy burdo lo que hice, ¿no? Pero porque si no me va a llevar mucho tiempo graficarla y no es el motivo, queremos encontrar la inversa. Yo ahora igual voy a graficar esta mejor acá. Pero, a ver, yo me parece que la había traído. Ah, no. A ver. Bueno, no importa. Entonces, a ver. Yo ahora a la y la puedo escribir como 5 sobre x menos 1 más 3. Ahora la grafico acá. Porque veo que me va a ir la escala, pero... Si no, podría hacerle estelas el paso, viste, de hallar la inversa. Ah, bueno, y después grafico en la otra función. Y Sí. después tenés el enlace ese de GeoGebra, ¿viste? Sí, Que porque si no me voy a, con me voy a la... llevar, Sí, porque ahí me va a llevar un se te va a montón. complicar. Y Sí. por ahí es importante en este, chicos, presten atención, ese paso que hizo Estela, de dividir los dos, porque si no les es difícil despejar X, Despejar. ¿sí? No es sencillo despejar X como está dada la función, de esa manera. Entonces es mejor hacer la división y expresarla así como la expresó Estela. Acá, como esto. Entonces, acá ven que más podemos despejar más fácilmente. Guarda con los pasajes de términos, porque por ahí pasan esto para acá, pero guarda que acá tengo un 3, ¿sí? Primero, lo que tengo que pasar es todo lo que está dando vuelta. Voy a cambiar el color. Entonces, y paso el 3 restando, me va a quedar 5 sobre x menos 1. Ahora van a ver que expresándolo así es mucho más sencillo. Ahora, paso x menos 1 multiplicando y paso y menos 3 dividiendo. ¿Sí? Esto es como si tuviera esto puesto como un paréntesis. Paso ambos dos a la vez. ¿Lo ven? Y x me va a quedar como 5 y menos 3 más 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el paso? Ah, perdón. Y esto es importante. Podemos usar esta expresión, ¿sí? Para hallar la inversa esta función que surge de esta con corrimientos, ¿no? Que podemos trabajar con esta que yo grafiqué así. ¿Es inyectiva? Sí. Sí, porque trazo rectas paralelas al eje X y corta un solo lado. Entonces, esta es inyectiva. Como no me dicen nada del conjunto de llegada, digo que es surjectiva. Por lo tanto, puedo hallar su inversa, ¿sí? Ahora, otra cosa que me va a servir. ¿Cuál es el dominio de F? Miremoslo acá. Ahí en el chat pusieron, Estela, Ah, de bueno. menos infinito a 1, unión de 1 a más infinito. Ah, y puedo poner los reales Martín menos dice, el 1, ¿es igual? ¿Es el 0? A ver, para encontrar el dominio, ¿cuáles son las restricciones que tengo que tener? El 3 no me molesta, estoy sumando, el 5 tampoco. ¿Qué tengo? Algo en el denominador, o sea que x. Tiene que ser distinto a 0. Claro, pero x tiene que ser x menos 1, tiene que ser
distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 1. Por la condición del denominador. Claro. Entonces, está bien que lo haya expresado así. Dominio, los reales menos el 1. Y la imagen, por ahí cuesta verlo, lo vamos a dejar. Porque en esto por ahí nos podemos ayudar con esto. El dominio de la menos 1 y la imagen de la menos 1. De la función inversa. ¿Cuál sería? Perdón, acá me faltó cambiar las variables y ya puedo escribirla así, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Voy a cambiarla así y voy a insertar un espacio acá. ¿Me siguieron? Hice el cambio de variable y a su vez ya la escribí como f a la menos 1. ¿Puedo encontrar el dominio de f a la menos 1? ¿Cuál sería? ¿Tienen restricciones el dominio? El 3 no se toma. Eso, x menos 3, tengo que poner qué pasa. X menos 3 distinto de 0, x tiene que ser distinto de 3. Por lo tanto, acá cuando venga a escribir voy a poner que puede ser los reales menos el 3, o es idéntico poner menos infinito a 3 unión 3 más infinito. Acá era lo mismo lo que habían dicho. Menos infinito, 1, unión, Sí, ahí lo 1 están poniendo en el chat. más infinito. Perfecto. Ahora Martín dijo reales menos 3. Así que ¿Qué en cosa? lugar de con intervalos. No, en lugar de con Está bien. intervalos, ahora lo dijo con los reales menos en 3. Pobre, habrá hecho tan loca estas profes. No, lo puse para, así que están aportando, entonces lo quería escribir porque estaba bien también. Entonces, si a mí me cuesta ver la imagen de esta función, porque no la grafiqué y porque por ahí cuesta siempre más ver la imagen, ¿qué sé yo? Que la imagen de la función, ¿a qué tiene que ser igual? Al dominio de la inversa. O sea que acá ya puedo concluir que va a ser los reales menos el 3. Y la imagen de esta, ya sé que va a ser los reales menos el 1. ¿Sí? Entonces, ahora, si tengo duda, hago la composición de f de menos 1 de x, y esto me va a quedar f de f a la menos 1 de x, y va a ser, era, la función era 3. Por ahí Estela, Sí. quedan 15 minutitos. Bueno, les muestro por ahí acá la podemos gráfica. dejar que eso lo hagan ellos. Claro, que eso lo Sí. hagan ellos. ¿Sí? Ustedes hacen la composición Sí. para verificar que después les da X, y por ahí les mostrás la gráfica y por ahí Eso. mostrás un poco del práctico, de lo que pueden Sí. hacer. O esa materia. Esta sería, ahí la ven. Sí. Esto va cambiando, ven acá, cuando A valga 1, ahí vamos a hacer, a ver si puedo hacer zoom acá. Ah, no. No puedo hacer zoom. Te podés parar ahí en la... ¿En la cosita Te acá? podés en el gráfico, sí. Sí, pero no me deja, Fal. Bueno, no importa, no se ve importa. bien igual, Estela, se ve bien. Se ve bien. Bueno, ahí ven cómo va corriendo. Ahí estaría. Sería el caso medio parecido, ¿no? Con 1, y acá yo lo puedo desplazar, ¿sí? Los desplazamientos que tiene. Ahora, si yo tengo esta gráfica, la inversa, ven que tengo, a ver si puedo notar, la verde era la función y la azul era la inversa. Entonces, donde me cortó la identidad, y igual a x, donde la verde me cortó la identidad, yo ya sé que por ese punto va a pasar, ¿sí? Y si tengo algún otro punto característico acá, como ser este, va a estar acá, ¿lo ven? Este que tenga un punto característico, la verde, a ver acá, este va a ser este mismo, ¿sí? Pero ven cómo son, estas por ahí les cuesta más por ahí graficar. Era 3
¿Era 3x? Ahora no me acuerdo. Como una tonta no me di cuenta de... Profe, ¿podría explicar cómo graficarla así mirando la ecuación? Tenés que... Bueno, a ver, me voy acá. Ahí muestro la gráfica. Ah, no borré. Espera. Que no me quedó el 5 menos 1. Ahí está. Esperen que quería... Ahí les muestro cómo graficar. Porque eso es como que ya lo vieron. Podemos encontrar también funciones inversas de funciones exponenciales, ¿sí? En este caso, si tengo 3, ahora vemos si me alcanza el tiempo, hago eso. Si tengo una función exponencial, las exponenciales van a tener esta forma, ¿sí? Ya sé que es inyectiva, no tengo que restringir nada. Y si acá tengo un 3 elevado a la x menos 1, ¿qué les parece que va a aparecer en la f a la menos 1? Ahí dicen log. Un Ponen en el log chat, log. en base 3. ¿En qué base Seguramente. sería? Ah, Bien. bueno, sí. Ujú. Yo Sí, si no, me... no dijeron. yo me adelanté, pero sería x menos 1. Recuerden que esto es lo que más les cuesta en esto, es despejar, porque tienen que saber las propiedades. Si yo tengo que despejar, paso el 2, lo hago acá rapidito como para hacerle uno de estos, y lo voy a poner con paréntesis acá. Aplico logaritmo para poder bajar por propiedad del logaritmo el exponente acá, porque es donde tengo yo la x. Yo la x no la puedo trabajar en el exponente, por eso necesito aplicar un logaritmo que por propiedad me baja el exponente. Ahora, como tengo un 3 elevado al algo, lo que me conviene es poner un logaritmo en base 3, ¿sí? Si hubiera tenido un 8, voy a poner un logaritmo en base 8. Si hubiera tenido el número e, logaritmo natural. Claro. No se entendió qué me dijeron, pero aplico logaritmo natural a ambos lados. Entonces... Y ahí recuerden que vamos enganchando todos los temas, como bien decía Marta, ¿no? También las clases, todas las clases anteriores, lo que vimos en el preuniversitario, ecuaciones logarítmicas y exponenciales, recuerden. Está relacionado con ese tema. Y acá el logaritmo... Uy, me quedó... El logaritmo en base 3 de 3 por propiedades es 1. Entonces acá me quedó x menos 1. Logaritmo en base 3 de y más 2. Y... A ver si puedo bajar sin tocar la barra. Me toca la barra esta. A ver, ahí. Si acá despejo, me va a quedar logaritmo en base 3 de y más 2 más 1 igual a x. Hago los cambios de variables y me va a quedar logaritmo en base 3 de x más 2 más 1, igual ahí. Entonces mi f a la menos 1 de x va a ser igual al logaritmo en base 3 de x más 2 de x más 2 más 1. ¿Sí? Acá me quedó. Entonces, sabiendo que si tengo una función exponencial, la inversa va a ser una logaritmo. ¿Sí? Si tengo una cuadrática, va a ser una raíz, siempre y cuando restrinja. Si tengo una función de este tipo que es una racional, va a volver a ser otra racional expresada de esta forma en el cual podemos graficar, que ahora voy a decirles. Entonces, por ahí yo había encontrado acá un resumen, a ver si se ve. A ver si tengo conexión. Después les dejo los links. ¿Se ve, Fabi? Ahí se está, sí, se está viendo, Estela.
Entonces, Estaba cargando, se ve está bien. perfecto. Entonces, si hay una exponencial de a a la x con a mayor a 0 y a distinto de 1, acá en el caso que yo justo hice era un 3, ven que la inversa va a ser logaritmo, en base a ese a, con ese a mayor a 0 y a distinto de 1. Y estas serían las gráficas. ¿Ven la simetría? Acá en realidad faltaría escribir la y igual a x. Ahora, tengo que dejar esto. Si fuera x al cubo, la inversa sería la raíz cúbica. Recuerden que hoy lo hicimos. Esta sería la raíz cúbica, la cúbica, y esta sería la raíz. Ven los puntos característicos, acá pasó por 8, 2, esta tiene coordenadas 2 de x, 8 de y. Y esta tenía 8 de x, 2 de y. Esta es la que vimos recién. Esta es la rama, la cuadrática, en donde elegimos la rama positiva o la derecha para los x mayor o igual a 0. Entonces tomó y encontramos que la inversa es la raíz de x con x mayor o igual a 0. ¿Sí? Y esta sería la gráfica. Ven los puntos característicos que marcan esto. Acá podría correr y acá muestra que f en 3 es 9, por lo tanto f de menos, perdón, la inversa, el valor funcional de la inversa en 9 vale 3. Y a ver si voy para acá. Y no hablé de rectas, pero también podemos encontrar, bueno, esto es en una función afín. Recuerden que cuando tenía ordenada al origen era función afín, cuando pasaba por el eje de coordenadas era una función lineal. No hablé de función lineal, sí hice en el ejemplo que hice con los gráficos, pero pueden ver que también existe la función inversa de una función lineal, ¿sí? ¿Esas serían las paralelas? Esas serían dos rectas paralelas, si estaríamos hablando de rectas, estamos hablando de funciones, ¿no? La función ax más b y la función inversa que sería 1 sobre ax, ¿ven? A multiplica al x, en este caso la inversa lo divide por a. ¿Ven? Este sería... Ese está bueno para que vean que pueden cortar, que se cortan esas dos rectas en la función de identidad. Se cortó, Fabi, ¿cómo? No, si se cortan las rectas, si se cortan esas rectas, no se cortan, ¿no? La función de identidad no la tocan en este caso. No la cortan, son paralelas a la identidad y tienen la misma distancia, ¿no? Acá. Esta distancia, esto es una perpendicular, esta distancia, la misma distancia que esta, ¿sí? Y vean, por ejemplo, x más 3, su inversa es x menos 3. Acá le estoy sumando 3, en la inversa le resto 3. Si hiciera la composición, ¿cómo me tendría que dar? F compuesto con f a la menos 1 de x, ¿qué me tenía que dar? Se fueron. X. ¿Sí? Bueno, quería mostrarles, a ver si tengo... cierto, no puedo con esto, tengo que pasar. Bueno, esa sería una función lineal. Esa es la función identidad. Bueno, y esta era un trabajo que saqué de GeoGebra. Entonces, nada, me pareció interesante como para que fueran viendo los casos que traté de mostrarles, para que vean cómo en realidad es un trabajo analítico de despejar, verificar los dominios e imágenes, poder graficar sabiendo corrimiento. Estamos aplicando todo lo que venimos viendo. Vieron que pudimos aplicar cuando era inyectiva, verificamos que una función sea inyectiva si trazábamos una recta paralela al eje X y cortábamos un solo punto. Vamos a suponer siempre que es subyectiva, así que en eso no hay problema. Y después es despejar y hacer la composición, ¿sí? Bueno, Fabi, me parece que, no sé. Sí, no hay preguntas, no sé si hay consultas. Lo único decirles, bueno, que el trabajo práctico, como bien les dijo Estela, al inicio de la clase, cuando se desarrolla el tema, son los últimos ejercicios, ¿sí? Ahí les muestro. Ahí les muestro, a ver. Bien. ¿Ya se ve, chicos? Es la última página del práctico. Todavía no, Estela. A ver, esperen. No se escucha.
Sí, ahí los escucho yo los escucho. Ustedes háblenme, yo ahora comparto. Ahí estoy compartiendo el OneNote, ¿lo ven? ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que en el ejercicio 24, que yo les dije cuando iniciamos, me dan justo una como yo hice, ¿sí? Hallar la función inversa. Encontrar el dominio y la imagen de la función inversa. Recuerden que ¿qué tengo que hacer? Que P sobre Q es C más resto sobre Q. Hago la división. 2x más 1 dividido x menos 1, divido y expreso de otra forma para poder graficar, ¿sí? Y ¿ese qué más pedía? Ah, bueno, nada más. Indicar dominio imagen y hallar la función inversa. Igual practiquen graficar y la verificación. La verificación es f compuesto con f a la menos 1 o f a la menos 1 compuesto con f, la que ustedes quieran, o las dos, no viene mal. Y en el 25, ay, me fui acá. En el 25 ya tengo todas estas funciones en donde me dice hallar si es posible la función inversa, restringiendo el dominio si es necesario, y justificar. Esto es justificar, es decir, si es inyectiva, si es surjectiva, como yo vine justificando, ¿sí? Graficar f y f a la menos 1 en un mismo par de ejes, indicar dominio e imagen de la función y su inversa, y hallar las composiciones. En este caso piden las dos. Entonces, acá voy a tener, van a ser de esta forma, ¿no? Hipérbolas. Acá va a ser una cuadrática de una rama. Ustedes ven después qué rama. ¿Esta qué va a ser? ¿Se escucha? Esta va a ser una recta. ¿Esta? ¿Hola? Sí, se escucha. Ah, bueno. ¿Esta qué va a ser? Guarda. Tengo que verificar si inyectiva en esta. Esta tengo una E, por lo tanto acá va a aparecer algo así, un logaritmo. Y este que tengo un logaritmo va a aparecer un 3 elevado al algo, ¿sí? Porque está en base 3. Les dije todo, pero ven que sabiendo cuáles son las inversas, yo a priori ya puedo darme una idea de cuál va a ser mi función inversa. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bueno, estos son los ejercicios que hay de inversa. El 25 y el 24, ¿sí? Hagan todos estos puntos, practiquen, grafiquen, hagan con corrimientos. Esta tiene corrimiento 3 hacia la derecha, esta es una recta, esta tiene 3 hacia la derecha, es una cuadrática. Bueno, la E que tiene desplazamiento hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Así que bueno, ahí dejo de compartir, los saludos. Prendo mi máquina, mi cámara. Bueno, no sé si está Fabi. Fabi, ¿me escuchás? Sí, no pongo el video, sí. Estoy acá, Bueno, pero no hablo porque está medio cortada la sí, señal. sí, Está acá en lloviendo Madrid, mucho acá. bueno, yo estoy en Madrid y se largó con todo ahora. Así que, bueno, chicos, espero que le hayan entendido. Cualquier duda, consultan en el foro y, bueno, empiecen a practicar, ¿sí? Nos vemos en la clase consulta del viernes. Gracias. Bueno, Gracias. chao, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Chao, chicas. Chao. Chao, Lili. Chao.